Redes neuronales, inteligencia artificial 1. Con el advenimiento de las redes neuronales, el machine learning y el deep learning, que son los grandes avances, y las estructuras como las que ofrecen los sistemas de autoprocesamiento y reconocimiento de patrones, caracteres, visión artificial, clasificación de objetos, aprendizaje profundo, etc., son las nuevas herramientas que tenemos hoy en día en las manos, y con las librerías como por ejemplo TensorFlow, que nos ofrecen posibilidades de la inteligencia artificial moderna. Vamos a empezar viendo lo que es redes neuronales. ¿Qué son las redes neuronales? Consisten en unidades de procesamiento que intercambian datos e informaciones. Se utilizan para reconocer patrones, incluyendo imágenes, manuscritos, secuencias de tiempo, tendencias financieras, etc. Tienen capacidad de aprender y mejorar su funcionamiento. Una primera clasificación de los modelos de redes neuronales artificiales podría ser atendiendo a su similitud con la realidad biológica. 1. El modelo de tipo biológico. Este comprende las redes que tratan de simular los sistemas neuronales biológicos, así como las funciones auditivas o algunas de las funciones básicas de la visión. 2. El modelo dirigido a aplicación. Este modelo no tiene por qué guardar similitud con los sistemas biológicos. Su arquitectura está fuertemente ligada a las necesidades de la aplicación para la que es diseñada. Definiciones. 1. De una nueva forma de computación inspirada en los modelos biológicos, eso es, redes neuronales. Otra definición de red neuronal: un modelo matemático compuesto por un gran número de elementos procesales organizados en niveles. Otra definición: un sistema de computación compuesto por un gran número de elementos simples, elementos de procesos muy interconectados, los cuales procesan información por medio de su estado dinámico como respuesta a entradas externas. Por último, redes neuronales artificiales son redes interconectadas masivamente en paralelo de elementos simples, usualmente adaptativos y con organización jerárquica, los cuales intentan interactuar con los objetos del mundo real del mismo modo como lo hace el sistema nervioso biológico. Ventajas de las redes neuronales. Debido a su constitución y a sus fundamentos, las redes neuronales artificiales presentan un gran número de características semejantes a las del cerebro humano. Por ejemplo, son capaces de aprender de la experiencia, de generalizar casos anteriores a nuevos casos, de extraer características esenciales a partir de entradas que representan información irrelevante, etc. Ventajas de las redes neuronales. Aprendizaje adaptativo. Capacidad de aprender a realizar tareas basadas en el entrenamiento o en una experiencia inicial. Autoorganización. Una red neuronal puede crear su propia organización o representación de la información que recibe mediante una etapa de aprendizaje. Tolerancia a fallo. La destrucción parcial de una red conduce a una degradación de su estructura. Sin embargo, algunas capacidades de la red se pueden retener incluso sufriendo un gran daño, es decir, que puede seguir funcionando. Operación en tiempo real. Los cómputos neuronales pueden ser realizados en paralelo, por esto se diseñan y fabrican máquinas con hardware especial para obtener esta capacidad. Fácil inserción dentro de la tecnología existente. Se puede obtener chips especializados por redes neuronales
que mejoran su capacidad en ciertas tareas. Ello facilitará la integración modular en los sistemas existentes. Aprendizaje adaptativo. La capacidad de aprendizaje adaptativo es una de las características más atractivas de las redes neuronales. Esto es, aprender a llevar a cabo ciertas tareas mediante un entrenamiento con ejemplos ilustrativos. Como las redes neuronales artificiales pueden aprender a diferenciar patrones mediante ejemplos y entrenamiento, no es necesario elaborar modelos a priori ni necesidad de especificar funciones de distribución de probabilidad. Las redes neuronales son sistemas dinámicos, autoadaptativos, son adaptables debido a su capacidad de autoaprendizaje de los elementos procesales neuronales que componen el sistema. Son dinámicos pues son capaces de estar constantemente cambiando para adaptarse a las nuevas condiciones. En el proceso de aprendizaje, los enlaces ponderados de las neuronas se ajustan de manera que se obtengan ciertos resultados específicos. Una red neuronal no necesita un algoritmo para resolver un problema, ya que ella puede generar su propia distribución de pesos en los enlaces mediante el aprendizaje. También existen redes que continúan aprendiendo a lo largo de su vida, después de completado su periodo de entrenamiento. La función del diseñador es únicamente la obtención de una arquitectura apropiada. No es problema del diseñador el cómo la red aprenderá a discriminar. Sin embargo, sí es necesario que desarrolle un buen algoritmo de aprendizaje que le proporcione a la red la capacidad de discriminar mediante un entrenamiento con patrones. Autoorganización. Las redes neuronales emplean su capacidad de aprendizaje adaptativo para autoorganizar la información que reciben durante el aprendizaje o la operación, mientras que el aprendizaje es la modificación de cada elemento procesal. La autoorganización consiste en la modificación de la red neuronal completa para llevar a cabo un objetivo específico. Cuando las redes neuronales se usan para reconocer ciertas clases de patrones, ellas autoorganizan la información usada. Por ejemplo, la red llamada backpropagation creará su propia representación característica mediante la cual puede reconocer ciertos patrones. Esta autoorganización provoca la generalización de facultad de las redes neuronales de responder apropiadamente cuando se les presenta datos o situaciones a las cuales no había sido expuestas anteriormente. Generaliza las entradas para obtener una respuesta. Esta característica es muy importante cuando se las tiene que solucionar problemas en los cuales la información de entrada no es muy clara. Además, permite que el sistema dé una solución, incluso cuando la información de entrada especificada de forma incompleta. Tolerancia a fallos. Las redes neuronales fueron los primeros métodos computacionales con la capacidad de tolerancia a fallos, comparados con los sistemas computacionales tradicionales, los cuales pierden su funcionalidad cuando sufren un pequeño error de memoria. En las redes neuronales, si se produce un fallo en un número no muy grande de neuronas, y aunque el comportamiento del sistema se ve influenciado, no sufre una caída repentina. Hay dos aspectos distintos respecto a la tolerancia a fallos. 1. Las redes pueden aprender a reconocer patrones con ruido, distorsionados o incompletos. Esta es una tolerancia a fallos
respecto a los datos. 2. Las redes pueden seguir realizando su función con cierta degradación, aunque se destruya parte de la red. La razón por la que estas redes neuronales son tolerantes a fallos es que tienen su información distribuida con las conexiones entre neuronas, existiendo cierto grado de redundancia en este tipo de almacenamiento. La mayoría de los computadores algorítmicos y sistemas de recuperación de datos almacenan cada pieza de información en un espacio único, localizado y direccionable. En cambio, las redes neuronales almacenan información no localizada. Por lo tanto, la mayoría de las interconexiones entre los nodos de las redes tendrán sus valores en función de los estímulos recibidos y generará un patrón de salida que representa la información almacenada. Operación en tiempo real. Una de las mayores prioridades casi de la totalidad de las áreas de aplicación es la necesidad de realizar los procesos con datos de forma muy rápida. Las redes neuronales artificiales se adaptan bien a esto debido a que su implementación en paralela, para que la mayoría de las redes puedan operar en un entorno en tiempo real. La necesidad de cambio en los pesos de las conexiones o el entrenamiento es mínimo. Fácil inserción dentro de las tecnologías existentes. Una red individual puede ser entrenada para desarrollar una única y bien definida tareas complejas que hagan múltiples selecciones de patrones requerirán sistemas de redes interconectadas. Con las herramientas computacionales existentes, una red puede ser rápidamente entrenada, comprobada, verificada y trasladada a una implementación de hardware de bajo coste. Por lo tanto, no presentan dificultades para la inserción de redes neuronales en aplicaciones específicas, por ejemplo, de control dentro de los sistemas existentes. De esta manera, las redes neuronales se pueden utilizar para mejorar sistemas de forma incremental y en cada paso puede ser evaluado antes de acometer un desarrollo más amplio. Viendo el detalle de dónde proviene esta abstracción, podemos ver el modelo biológico. Se estima que el cerebro humano contiene más de 100 millones de neuronas. Estudios sobre anatomía del cerebro humano concluyen que hay más de 1000 sinapsis a las entradas y a la salida de cada neurona. Es importante notar que aunque el tiempo de computación de las neuronas, unos pocos milisegundos, es casi 1 millón de veces menor que los actuales elementos de las computadoras, ellas tienen una conectividad de miles de veces superior que las actuales supercomputadoras. Las neuronas y las conexiones entre ellas, que son las sinapsis, constituyen la clave del procesamiento de la información dentro del cerebro humano. Las dendritas, ¿qué son las dendritas? Son las vías de entrada de las señales que se combinan en el cuerpo de la neurona. De alguna manera, las neuronas elaboran una señal de salida a partir de ellas. El axón, que es el camino de salida de la señal generada por las neuronas. Las sinapsis son las unidades funcionales y estructurales elementales que median entre las interconexiones de las neuronas. En las terminaciones de la sinapsis se encuentran unas vesículas que contienen unas sustancias químicas llamadas neurotransmisores que ayudan a la propagación de las señales electroquímicas de las neuronas a otra. Bueno, este es el modelo básico en el cual se basan las redes neuronales artificiales en comparación al modelo biológico. Acá tienen las entradas
los pesos W que vamos a ver enseguida, la función de activación y las salidas. El perceptrón es el elemento principal de una red neuronal, es una sola neurona. El perceptrón es una sola red neuronal, es una sola neurona y tiene las señales de entrada X1 a Xn, tiene los pesos, tiene la unión que es la sumatoria de X1 por W1, X2 por W2, Xn por Wn, se suma las entradas por sus pesos, tiene una función de activación y la salida. En comparación, las dendritas son las entradas, la sinapsis son los pesos y el axón es la salida, para tener en cuenta. Bueno, lo que pasa es que en una red neuronal, primeramente se colocan al azar o de algún patrón específico los valores de los pesos, se pueden incluir por experiencias o al azar, y luego la neurona se entrena para que pueda quitar una salida aceptable. Entonces en el entrenamiento hace variar los pesos y así se va acomodando a lo que se va a necesitar en su salida, y ese es el proceso que se realiza dentro de una neurona. Pero las neuronas se pueden combinar con otras neuronas y ahí su potencia. El modelo biológico, lo que básicamente ocurre en una neurona biológica es lo siguiente: la neurona es estimulada o excitada a través de sus entradas inputs, y cuando se alcanza un cierto umbral, la neurona se dispara o activa, pasando una señal hacia el axón. Posteriormente, investigaciones condujeron al descubrimiento de que estos procesos son resultado de eventos electroquímicos. Como ya se sabe, el pensamiento tiene lugar en el cerebro, que consta de billones de neuronas interconectadas. Así, el secreto de la inteligencia, sin importar cómo se defina, se sitúa dentro de estas neuronas interconectadas y de su interrelación o de su interacción. La forma que dos neuronas interactúan no está totalmente conocida, dependiendo además de cada neurona. En general, una neurona envía una salida a otra por su axón. El axón lleva la información por medio de diferencias de potencial y ondas de corriente que depende del potencial de la neurona. En este proceso es a menudo modelado como una regla de propagación representada por la función de red U. Una neurona recoge las señales por su sinapsis, sumando todas las influencias excitadoras e inhibidoras. Si las influencias excitadoras positivas dominan, entonces las neuronas dan una señal positiva y manda este mensaje a otras neuronas por su sinapsis de salida. En este sentido, las neuronas pueden ser modeladas como una simple función escalón, función f. Como se muestra en la figura, las neuronas se activan si la fuerza combinada de la señal de la entrada es superior a cierto nivel. En el caso general del valor de activación de las neuronas viene dado por una función de activación. Elementos de una red neuronal artificial. Las redes neuronales son modelos que intentan reproducir el comportamiento del cerebro. Los mismos constan de dispositivos elementales del proceso, las neuronas. A partir de ellas se pueden generar representaciones específicas de tal forma que un elemento
conjunto de ellas pueden significar una letra, un número u objeto. Generalmente se pueden encontrar tres tipos de neuronas: aquellas que reciben estímulos externos relacionados con el aparato sensorial, que tomarían la información de la entrada. Dicha información se transmite a ciertos elementos internos que ocupan su procesamiento. En las sinapsis y neuronas correspondientes a este segundo nivel, donde se generan cualquier tipo de representación interna de la información, como no tienen relación directa con la información de entradas ni con la salida, estos elementos se denominan unidades ocultas. Una vez finalizado el periodo de procesamiento de la información, llega a las unidades de salida, cuya misión es la de dar respuesta al sistema. Entonces aquí tenemos también que hay una parte oculta que vamos a ver enseguida. La misma está constituida por neuronas interconectadas y arregladas en tres capas. Estos últimos pueden variar. Entonces este es un esquema de la red neuronal. Los datos ingresan por medio de la capa de entrada, pasan a través de la capa oculta y salen por la capa de salida. Cabe mencionar que una capa oculta puede estar constituida por varias capas. Entonces hay una capa de entrada, una capa oculta y una capa de salida. Una sola neurona, que se llama perceptrón, se puede combinar con otras en su entrada y generar a través de ellas otras capas que se llaman ocultas, que están intermedias entre las entradas y salidas. Se les llama ocultas porque no pertenecen ni a las entradas ni a la salida, y estas pueden estar interrelacionadas con varias capas ocultas, y hacia el final las capas de salida. Si hay gran cantidad de capas ocultas, nosotros conocemos con el nombre de esa rama, se le conoce con el nombre de Deep Learning o capas profundas. Bueno, por último tenemos los estados de activación. Todas las neuronas que componen la red se hallan en cierto estado. Podemos decir que hay dos posibles estados: reposo y excitado, a los que denominaremos estados de activación, y a cada uno de los cuales se le asigna un valor. Los valores de activación pueden ser continuos o discretos. Además pueden ser limitados o ilimitados. Si son discretos, suelen tomar conjunto pequeño de valores o bien valores binarios. En la notación binaria, el estado activo se indicará por un valor 1, y si se caracteriza por la emisión de un impulso por parte de las neuronas potencial de acción, mientras que un estado pasivo se le indicaría por un 0. En otros modelos se considera un conjunto continuo de estados de activación, en cuyo caso se le asignará un valor entre 0 y 1, o en un intervalo entre 1 y menos 1, generalmente siguiendo una función sigmoidal. Vamos a ver eso enseguida. Existen 4 funciones de transferencia típicas que determinan diferentes tipos de neuronas. Esto tiene que ver con la parte de matemática. Las salidas pueden ser activadas por una función de escalón, como ven aquí, 0 o 1. Una función lineal o mixta. Lineal, mixta, entre la función escalón y la lineal. Una función sigmoidal que tiene esta forma de curva, y una función gaussiana. Entonces, a partir de estas funciones de activación se activan las salidas con esas funciones de matemática que tienen que ver con esta función de activación. Entonces las neuronas funcionan: las entradas se multiplican por sus pesos, se suman eso
y existe una función de activación con respecto a la sumatoria de todos los pesos por sus entradas que la hace activar, en algún estado dependiendo de cómo se defina esta función que está acá, esta función f de x. Y esa función f de x puede ser una función escalón, una función lineal y mixta, una función sigmoidal o una función gaussiana. Muchas gracias.